¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro. Jorge y Vivi están hoy compartiendo la palabra en otra iglesia, así que me tocó a mí estar compartiendo la palabra acá. Pero ¿qué les parece si nos tomamos un minuto con el grupo de líderes lo estuvimos haciendo, nos mandaron mensajitos, pero vamos a hacerlo como iglesia para estar orando por ellos, para que realmente en el lugar donde están sirviendo, donde están compartiendo, pueda ser un momento especial donde Dios los pueda usar y que también pase acá, ¿no? ¿Les parece si nos tomamos un minuto para orar por ellos? Está bueno orar por otros y sobre todo por Jorge y Vivi, ¿no? Que tanto hacen por nosotros. Vamos a orar. En esta mañana te damos gracias, papá, por poder estar en tu casa, por poder cantarte, por poder adorarte y gracias, Señor, por poder escucharte también. En esta mañana queremos interceder por nuestros pastores, por Jorge y por Vivi, para que vos los uses en el lugar donde ellos están compartiendo tu palabra, que en ese lugar vos te puedas mover con libertad, papá, que las personas de ese lugar puedan recibir tu palabra, Señor, como una semilla que vaya a dar fruto y que vos los uses a ellos para eso, papá. Y lo mismo te pedimos en esta mañana para este lugar, como ya estuvo orando Carol, Señor, para que vos nos hables, para que realmente podamos escuchar tu palabra y llevarnos algo de parte tuya en esta mañana, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Y antes de arrancar, les voy a recordar que estamos compartiendo la palabra de Hechos cada domingo y también esta semana arrancaron los grupos de WhatsApp. ¿Qué son los grupos de WhatsApp? Por si no lo vieron, están en el boletín. Hay 4 grupos de WhatsApp activos ahora, donde todos los días, de lunes a viernes, estamos compartiendo un pasaje de Hechos, lo estamos llevando así capítulo por capítulo, para leer y para después poder compartir cada uno de nosotros. Hay unos tips, hay una forma de estudiarlo, qué cosa nos gustó, qué cosa tenemos para aplicar. Y arrancó esta semana, así que tengo 3 cosas con respecto a eso. Los que se anotaron, buenísimo. Los que se anotaron y están compartiendo, espectacular. Los que se anotaron y todavía no tuvieron la oportunidad de compartir nada, no escribieron, porque hay muchos que lo usan como Facebook, ¿viste? Que entran para ver, pero no publican nada. Bueno, acá entro al grupo de WhatsApp para ver qué dicen. Está buenísimo, prefiero eso antes que nada, pero si pueden compartir, porque la idea de esto es que podamos estudiar, leer juntos y nutrirnos de también lo que Dios le estuvo hablando a la otra persona. Por lo menos a mí me pasa así, que yo lo leo, yo trato de siempre leerlo antes de leer cualquier cosa que haya en WhatsApp, como para ver qué recibo yo. Y después lo empiezo a comparar y ver, mirá, esta persona le dijo esto otro, está bueno este punto de vista. Y es como que hace más enriquecedora la lectura. Igualmente estamos pensando, esta fue la primera semana, de buscarle alguna vueltita más como para poder hacerlo más participativo todavía, pero los aliento a los que están compartiendo que sigan, a los que no, que se sumen, que compartan, y a los que no se anotaron, que busquen en el boletín, que está el número de WhatsApp de la iglesia, escriben ahí, ellos los agregan a un grupo y pueden arrancar. Estamos por la mitad del capítulo 2, pero seguramente si se anotan muchos, se abra un nuevo grupo y arranque desde el principio de nuevo. Así que no pierdan la oportunidad, está bueno, por lo menos está bueno como para todas las mañanas te llega un mensajito, hay que leer esto. Cierto. Viste que a veces uno en el apuro del día, que llego tarde, que pierdo el tren y no leí nada y así llega hasta la noche y no leí nada. Pero acá tenemos en WhatsApp a cada rato una notificación, alguien comentó algo, alguien, y todo sobre hechos. Así que está bueno, súmense. Bien, listo el chivo. Vamos a pasar al mensaje. ¿Se acuerdan el domingo pasado los que vinieron? Jorge habló sobre Hechos capítulo 15, del versículo 1 al 21. Bueno, dio todo un mensaje eso, pero para arrancar la parte que sigue voy a hacer un breve resumen de qué es lo que pasó, cuáles fueron los hechos que estuvimos viendo desde el principio del capítulo 15. Estaba Pablo, estaba Bernabé, estaban en un lugar llamado Antioquía de Siria, y estaban con una iglesia nueva, todas las iglesias en esa época eran nuevas, pero de cristianos que la mayoría eran de origen griego o de otras nacionalidades que no eran judíos. Y estaban ahí creciendo en la fe, Pablo les predicaba, venían otros y se compartían la palabra,
y en un momento llegan unos cristianos, pero de trasfondo judío. Más adelante lo dice que bien las enseñanzas eran de la escuela de los fariseos, donde vemos si quieren leer el versículo 1 del 15, que dice que cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. Y esta era la enseñanza que compartían. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Entonces, ese era el tema. ¿Qué pasó? Llegaron estas personas con este mensaje y empezó a generar una confusión, porque ellos, ¿quién estaban? Con Pablo. Recordamos cuál es el mensaje de Pablo, en Efesios lo dice, la salvación es por gracia. Y de repente vienen estos y dicen, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces se generó una confusión. Pero entonces ¿tengo que hacer algo o no tengo que hacer nada? Y empezaron ahí, y Pablo y Bernabé empezaron a discutir con estas personas. No es así, si es así, no es así. Llegaron a un acuerdo los de Antioquía y dijeron, bueno, hagamos una cosa. Pablo, Bernabé, vayan para Jerusalén, hablen con los apóstoles, hablen con los ancianos de la iglesia en Jerusalén, lleguen a una conclusión y díganos qué tenemos que hacer. Esta gente de Antioquía eran cristianos, ellos querían agradar a Dios, querían seguir a Jesús. Entonces decían, queremos hacer lo que haya que hacer, díganos bien, porque estamos confundidos. Nos dicen una cosa, nos dicen otra. Entonces, Pablo y Bernabé van a Jerusalén, se arma el concilio de Jerusalén, hablan con los ancianos de la iglesia, con los apóstoles, empiezan a debatir. Eso lo vimos el domingo pasado, y llegan a una conclusión que la resumí y que Jorge lo dijo así también, de no poner obstáculos. O sea, no vamos a ponerle, Pedro lo dice, una carga que ni siquiera nosotros pudimos llevar, de que cumplan toda la ley, de que se circunciden, que esto y que lo otro, porque veían que no era necesario. Dice en el versículo 11, está hablando Pedro, si no me equivoco, Santiago, que dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Conclusión, los de Antioquía los mandaron, vayan a preguntar si nos tenemos que circuncidar o no para ser salvos. Van Pablo y Bernabé, ¿a qué conclusión llegamos? No hay que circuncidarse. Listo, perfecto. Y hasta ahí, la parte de la lectura que habíamos leído hasta la semana pasada. Entonces sigue la historia ahora en el versículo 22. Vamos a leer del 22 al 35. Como les dije, tengo Nueva Traducción Viviente. Por si los que tienen celular quieren poner la misma versión, y los que no, traten de seguir la lectura. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé, para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con sus enseñanzas, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta.
Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Bien, hasta ahí la lectura. Cuando yo leí ese pasaje dije, es como bastante parecido al anterior, porque en uno tenemos lo que deciden y en el otro la carta que dice exactamente lo que decidieron. Pero cuando yo lo leía digo, bueno, acá el foco está en que en la primera parte, la que vimos el domingo pasado, es el hecho concreto. Era, bueno, tenemos esta pregunta de la gente de Antioquía, ¿qué resolvemos? Y la discusión. Y ahora lo que tenemos es, cuando yo lo veía, como la videoreacción. ¿Cuántos saben qué es una videoreacción? Bien. Uno hace así. Es una de estas cosas que ahora que todos tienen celulares, internet, se hacen, y cuando lo pensás es una pavada, pero yo lo miro, a mí me encanta a veces. Las videoreacciones son, por ejemplo, alguien mira una serie, cualquiera, sobre todo alguna que tenga algún giro medio inesperado. A mí me pasó, estoy viendo una serie y de repente pasa algo que no lo puedo creer. Y sobre todo cuando son series que ya se vieron o que están basadas en algún libro, los que leyeron los libros ya saben que viene esa parte. Entonces, ¿qué hacen? Ponen alguna camarita, ponen algo para ver que sus amigos, que es la primera vez que lo ven, cuál es la reacción que tienen. Y lo filman. Y después lo suben. Y yo soy uno de esos que agarran y entran y digo, ay, me sorprendió este capítulo. A ver cómo le sorprendió a otra gente y me pongo a ver. Y ves a la gente viendo la boda roja. Y se quedan así sorprendidos. Eso es de una serie. Eso es una videoreacción. Entonces yo dije, esto es como una videoreacción, porque nosotros ya sabemos lo que pasó. Ya sabemos en qué llegaron en el concilio como respuesta a la gente de Antioquía. Pero ahora vamos a ver la reacción de la gente de Antioquía. Yo lo veía así. En primer lugar, la carta dice que estas personas estaban perturbadas y inquietadas. Dice el versículo 24... que es la carta, tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con sus enseñanzas. Como les dije al principio, eran una iglesia, eran cristianos, y yo creo que parte de la preocupación, de la perturbación era, queremos hacer lo correcto, ¿qué es? Necesitamos esta respuesta. ¿Somos salvos o nos falta hacer algo más? Entonces, lo que habían hecho la gente de Antioquía, los mandan a Pablo y a Bernabé, van al concilio y ahora están volviendo. Yo me los imagino, acá empiezo a volar, ¿no? Pero que los ven allá Pablo y Bernabé y que vienen con otras dos personas que no saben quién era, pero me los imagino yo diciendo, ahí vienen, rápido, vamos a preparar la reunión, dale que seguro que nos van a decir en qué quedó. Ellos estaban, que querían saber esa respuesta. Me hacía acordar no sé si alguno fue alguna vez, a mí me pasó, de un amigo que se recibió en la facultad con el último examen. Y muchas veces cuando se sabe que es el último examen, la persona va a rendir, y a veces van algunos amigos, algunos familiares, y medio que hacen como un cerco ahí, esperando a ver que salga la persona de rendir. Y entonces están todos ahí que no saben qué va a pasar. ¿Es abogado o no es abogado? ¿Es doctor o no es doctor? Y sale esa persona, y entonces así me los imaginaba los de Antioquía diciendo, ¿qué cara tiene? ¿Cara de que sí, cara de que no? ¿Qué respuesta trajeron de Jerusalén? Y a veces los que aprobaron y están ahí cancheros salen con una cara como, y todos, sí, hey. Es jugar un poco, bueno, acá no, obviamente Pablo, Bernabé, Silas, Judas fueron al grano, organizaron la reunión, vamos, tenemos una carta. Y ahí les compartieron la carta de los ancianos y los apóstoles. Y yo me imagino también la lectura de la carta. Deberían estar nerviosos, porque encima es cortita la carta, pero al final de todo está lo que ellos querían saber. Entonces empiezo a decir, tenemos entendido que unos hombres aquí los han enseñado cosas que los perturbaron, que los inquietaron. Les queremos decir que nosotros no los enviamos. Y ahí ya lo primero, bueno, me parece que va por el lado de que no tenemos que circuncidarnos.
porque si no los mandaron. Después empieza a decir, en 25, así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes, 28, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes carga mayor que estos pocos requisitos. Y ahí es como que, me imagino que sean, oh, ¿y qué nos van a pedir? ¿Cuáles son estos pocos requisitos? Y empieza con los requisitos, ¿no? No coman carne estrangulada, no coman sangre, cuídense de la fornicación. Bueno, eso ya lo estuvo hablando Jorge la semana pasada, que eran como requisitos más bien con respecto a la comunión, porque los judíos, los cristianos de trasfondo judío, esas cosas las tenían como súper impuras, y entonces era un poco más, hagan esto pensando en los otros, y termina después los requisitos diciendo, si hacen esto, harán bien. Y acá me imagino que es el momento en el que se deben haber alegrado un montón. ¿Por qué? Porque los primeros, las personas que en el versículo 1 les estaban enseñando esto de que les faltaba circuncidarse para ser salvos, esa era su enseñanza. Falta esto para ser salvo. Y acá la carta dice otra cosa, no dice hagan estos requisitos para ser salvos. Es simplemente, si hacen esto, van a estar haciendo bien. Entonces yo me imagino que ese fue el momento, como dice el pasaje, hubo mucha alegría en toda la iglesia, el 31, y ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Y ese era ese mensaje alentador que no hice Filmina, pero como título de la predicación le había puesto el mensaje alentador. Entonces, vi esa reacción y dije, buenísimo, se pusieron recontentos por este mensaje alentador. Ahora, ¿cuál era el mensaje alentador? Porque la pregunta, ya lo repetí, pero ¿cuál había sido? ¿Nos tenemos que circuncidar o no? Yo la verdad, que si primero vienen y me dicen, te tenés que circuncidar, y después me dicen, no, al final no, yo me pondría contento. Pero bueno, creo que todos los hombres, pero acá se ponía contento toda la iglesia. Entonces, había algo, no era solamente eso era como un detalle, pero ¿de qué era lo que estaba hablando realmente esta decisión? ¿Era solamente si tenían que circuncidarse o no? No. La iglesia estaba naciendo, estaba creciendo, después la iglesia, a medida que fueron pasando los años, siguió con esto de hacer concilios. Cada vez que surgía alguna duda, ¿qué tenemos que hacer ante esto? ¿Es así? ¿Es asá? Bueno, se hace un concilio. Iban de todas las iglesias los representantes, como había pasado de acá, el principio del capítulo 15. Pero este es el primer concilio. Y esta fue la primera cosa que dijeron, bueno, tenemos que ponernos firmes en una postura ante esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque lo que estaba en juego acá no era simplemente, como dije, la circuncisión, sino que lo que estaba en juego era la esencia misma del cristianismo. Lo que estaba en juego acá era la gracia. Y ahí sí entiendo por qué todo el mundo se puso contento. Me imagino que cuando llegaron estos cristianos de trasfondo judío y le dijeron, le falta esto para ser salvo, tal vez los cristianos de Antioquía decían, y con razón, ya me parecía demasiado bueno esto de la gracia como para, acá está, esta es la gracia, disfrútala. Algo tenía que ser, algo tenía que faltar, era demasiado bueno para ser cierto. Pero si esta carta o esta resolución del concilio llegaba a ser diferente y decían, sí, para ser salvos se tienen que circuncidar, cambiaba completamente el mensaje de Jesús principalmente. Cuando yo empiezo a leer acá y empiezo a ver el tema de la gracia, y empiezo a leer más, a estudiar y sobre todo a acordarme cosas que tengan que ver con la gracia, lo primero que me viene a la mente a mí es la historia que está en Lucas 23, 40 y 43, 40 al 43, si lo quieren anotar, pero es Jesús yendo a la cruz. Jesús yendo a la cruz con 2 criminales. Y entonces a Jesús le ponen ese cartel, Rey de los Judíos, la gente, los soldados, y uno de esos criminales empiezan a decir, salvaste a tantos y no te podés salvar vos. ¿Qué clase
Dios sos, qué clase de rey sos, que no podés hacerlo. Pero en esa historia aparece este otro criminal. Que este otro criminal estaba ahí porque era una persona que había violado la ley. Así como supuestamente al no circuncidarse estas personas también habían violado la ley, las de Antioquía. Era alguien que había violado la ley, probablemente había robado o había sido un revolucionario o había hecho algo, pero que llegó al punto de que las autoridades dijeron, esta persona corrompió tanto la ley que el castigo que merece es la muerte. Pero esa persona, en ese último momento de su vida, se dio cuenta de lo mal que había hecho y sobre todo se dio cuenta que quién era el que estaba al lado de él. Entonces ahí es cuando le dice a Jesús, primero le dice al otro criminal, ¿cómo te podés burlar de Dios que está pasando lo mismo que vos? Vos y yo nos merecemos esto que nos está pasando, pero él no. Y ahí le dice a Jesús, por favor, cuando vengas en tu reino, acordate de mí. Y estaban los tres ahí colgados. No había tiempo de cumplir ninguna ley. No había tiempo de ir y hacer la ofrenda del perdón que tenía la religión judía como ritual. No había tiempo de caminar hasta Luján. No había tiempo de nada. Eran los últimos minutos de vida de esa persona. Y ahí Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Eso es la gracia y eso es lo que estaba en juego en este concilio. Era la esencia misma del cristianismo. Si estuviera Jorge probablemente nombraría a algún teólogo alemán o algún autor norteamericano, pero no está, estoy yo, entonces yo voy a nombrar a... No, Bono, el cantante de YouTube. Bueno. Perfectamente. Sí. Tal cual. Lutero sería un autor que usaría Jorge, pero no, yo uso a Bono, porque soy joven y rockero, no sé. Pero la realidad es que cuando yo leía esto me acordé de un libro que había leído, que tenía una partecita con una entrevista que había dado Bono. Y Bono, estaban hablando de religión y le dice, ¿y qué diferencia tiene el cristianismo que las demás religiones? Y acá escribí un poco una partecita, y esto nos va a demostrar que realmente para entender la gracia no necesitamos tampoco ser los super teólogos. Es algo bastante simple, pero es algo bastante irracional e ilógico para nosotros. Él decía que el centro de todas las religiones está en el karma. Lo que des, eso vas a recibir, ojo por ojo, diente por diente. Y dice que sin embargo llega la idea de la gracia para dar la vuelta a todo ese asunto de según sembrás, eso vas a cosechar. La gracia desafía la razón y la lógica. El amor interrumpe las consecuencias de tus acciones, lo cual en mi caso es una muy buena noticia porque he hecho muchas tonterías y tendría un problema si el karma fuese a ser mi juez al final de todo. Pero esto lo dijo en una entrevista y nada, como que los descolocó, porque para la gente que no lee la Biblia o que no está profundizando o aunque sea leyendo un poco la Biblia, el cristianismo es una religión más. ¿Qué te diferencia el cristianismo del Islam, del hinduismo? Y la diferencia es esta, la gracia. Y si en este concilio, si los apóstoles, los ancianos, Pablo, Bernabé, no llegaban a esta conclusión, hoy estaríamos acá en una religión más. O probablemente ni estaríamos. Porque si estamos acá es porque creemos que somos salvos por gracia. Entonces, ese era el mensaje alentador que leyeron en la carta la gente de Antioquía. Que la gracia es verdad, que no es necesario nada más para poder ser recibido por Dios. Y por eso hay canciones, hay predicaciones, hay libros que hablan de la gracia escandalosa, porque realmente es algo escandaloso. ¿Cómo puede ser que ese ladrón que hizo de todo hasta el punto de que fue condenado
Y él mismo dice, yo merezco esto. No era alguien que decía, no, me están incriminando, estoy acá, pero yo no hice nada. No, él dice, yo merezco esto. Pero el que no dice eso es Jesús. No, sí, tal vez lo mereces, pero yo tengo otra cosa para vos. Lo que tengo es gracia, gracia. Entonces cuando leía esta palabra y reflexionaba, lo primero que veía es eso. De lo primero que me saltaba del pasaje y de lo que habla toda la Biblia en sí, es que es gracia. Que no importa cómo estés, que no importa cuál sea tu trasfondo, que no importa cuál sea tu historia, de dónde venís, Dios está abierto a recibirte, a perdonarte, sin que hagas nada. No necesitas cumplir ninguna de estas leyes. Sí, es verdad, la carta dice, hay estos requisitos, estas cosas que si los cumplen van a estar bien. Y yo pienso, la verdad, que estos cristianos de Antioquía, esto es un pensamiento mío, pero que eran cristianos que de verdad querían agradar a Dios y que capaz que si la carta decía sí se tienen que circuncidar, bueno, vamos a hacerlo, porque lo que querían ellos era agradar a Dios. Pero ellos ya eran cristianos, ya eran seguidores de Jesús. Entonces, que les pidan, bueno, traten de cuidarse de esto, de las relaciones, de la comida, por amor a los demás, no era algo completamente ajeno. Ellos eran seguidores de Jesús y ellos veían lo que Jesús enseñaba, leían, en ese momento no lo tenían así escrito, pero escuchaban la predicación de los apóstoles y veían que Jesús era una persona que se preocupaba por los demás. Él cuando resumía la ley dijo, amen a Dios y amen al prójimo. Listo, si hacen eso ya está todo. Entonces son cosas, en este contexto histórico fueron estos 4 puntos que dijeron los apóstoles y los ancianos que traten de cumplir para hacer las cosas bien. Tal vez hoy algunos no se apliquen tanto en nuestra cultura, capaz que se apliquen otros. Y si lo hacen, va a estar excelente. Pero no va a depender de eso que Dios los ame o los deje de amar. A veces nos pasa que nosotros somos nuestros propios fariseos, judíos de trasfondo, cristianos de trasfondo judío, y a mí me pasa, lo hablábamos con Jessica en el auto, y que decimos, ay, hace como un año que no ayuno, o hoy no pude leer, en el mismo, ahora con el WhatsApp, ay, veo que todos comparten y yo ni tuve tiempo de leer, o lo leí, no entendí nada, y nos sentimos como que estamos en falta, como que no estamos a la altura, no estamos para venir ante Dios, no estoy para sentarme a orar, necesito primero, esto algo dijo Jorge, pero necesito arreglar mi situación. Y no, la realidad es que la gracia es esto, la gracia es venir como uno está, y Dios está para eso. La gracia es un regalo, tal cual, es un regalo. Y cuando uno recibe un regalo, ¿qué hace muchas veces? En general, por lo menos, agradecemos. Y tratamos de decir, ay, qué buena esta persona, me regaló algo. Entonces es algo como medio natural el decir, wow, ¿qué puedo yo responder ante la gracia de Dios? Y solamente lo puedo adorar, le puedo decir gracias, le puedo cantar, le puedo buscar tener una relación con Él. Somos humanos y nos cuesta y tenemos nuestros tires y afloje. Pero cuando nos ponemos realmente a pensar en lo que es la gracia, no sé, a mí por lo menos no me sale otra cosa que decir, ¿cómo hago para agradecer esto? Ya sé que no puedo, pero me tiro a disfrutar de la gracia. Entonces lo primero que te quería decir es que si en algún momento vos te sentís que estás en falta, te sentís con culpa y que eso te llega hasta ser un impedimento para relacionarte con Dios, lo que te quiero decir es que hay un mensaje alentador y que es que no se necesita nada para que Dios te ame. Lo único que tenés que hacer es como este ladrón. Puso su fe en Jesús y dijo, Él es Dios, Él es el que dice ser y está sufriendo esto en mi lugar. Yo quiero que te acuerdes de mí. Y decirle, Señor, yo quiero que te acuerdes de mí. Sí, tal vez soy una persona que no cumple con un montón de requisitos que yo entiendo que tengo que cumplir a veces. Pero yo lo entiendo, Dios no me lo está pidiendo.
Entonces, en primer lugar es eso. Si te sentís así, tengo un mensaje alentador y es que la gracia es para todos y la gracia no pide nada a cambio. También, seguramente acá hay personas que esto no es algo nuevo, es más, lo viven, disfrutan la gracia cada día. Es lo que tratamos de hacer como cristianos, como iglesia, de todo el tiempo transmitir. Disfrutemos la gracia, disfrutemos de la palabra de Dios, de compartir con Él, disfrutemos de la comunidad entre hermanos. Y si vos ya lo estás disfrutando y todo, también tengo algo para vos, que es la actitud que tuvieron Judas y Silas. Judas y Silas, estos cristianos, también de trasfondo judío, venían de Jerusalén, que habían estado en el concilio y habían llegado, eran parte de los que llegaron a ese acuerdo unánime, o sea, todos estaban de acuerdo en que no era necesario pedirles nada. Ese mensaje del principio de necesitan circuncidarse para ser salvos no iba. Y ellos que hicieron ante eso, fueron, confirmaron esa palabra y dice el versículo 32, ambos profetas hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en la fe. Si vos estás disfrutando de la gracia, si vos decís, esta palabra está buenísima y me alegro que se comparta porque yo la estoy viviendo todos los días, te animo a que seas como Judas y Silas y que puedas estar atento en este lugar, entre tus conocidos, entre la gente que capaz que esté pasando por alguna situación de sentirse culpable, de sentir que no está a la altura de relacionarse con Dios, de poder fortalecerlos, de animarlos en la fe, de poder transmitirles este mensaje alentador de no importa cómo estés, Dios te está esperando. No esperes a que estar todo perfecto, todo bien, porque Dios está ahora esperándote con los brazos abiertos para que te acerques a Él. Lo veía un poco como, no sé si una imagen de película o algo, pero como los nenes, me imaginaba un camión de helado que esté regalando helado. Si viene un nene y ve que están regalando helado, en general, salvo que sea un nene, no sé, muy malo, pero va y dice, voy a decirle a mis amigos, che, están regalando helado allá, vengan todos, y ves ahí la lluvia. Así deberíamos ser nosotros con la gracia. La gracia es gratis, vengan. No es algo para quedarnos. Lo recibimos como un regalo y como un regalo lo tenemos que transmitir. Esto es lo que hicieron Judas y Silas. Eran profetas. No porque les estuvieran diciendo el futuro, sino porque le estaban diciendo palabra de Dios. En ese sentido, nosotros tenemos que ser profetas. Tenemos que ir y hablar a las personas y decirle, tengo palabra de Dios para vos. La gracia vino para todos y no pide nada a cambio. Así que con esto quería terminar. Queda un cachito que seguramente Jorge hablará del capítulo 15. Ya pasamos la mitad del libro. A este ritmo vamos a terminar en un momento. Pero los animo, hermanos, a que puedan en este tiempo volver, si no lo estaban haciendo, a pensar en la gracia. La realidad es que el domingo pasado hablamos, pero yo estudiando, leyendo, volví a encontrarme con esta gracia, volví a acordarme de cosas que había leído, y es la esencia del cristianismo, la gracia. Así que en esta mañana vamos a orar para que este mensaje alentador, lo que es la gracia, pueda ser vivo en nuestras vidas cada día. Que lo podamos disfrutar, que lo podamos vivir. Y también que lo podamos compartir. Hay muchas personas que tal vez están viviendo con culpa. Y a veces por culpa nuestra también. Porque decimos, bueno, sí, está bien la gracia, pero para hacer esto necesitas por lo menos congregarte un año. Y Dios no iba a pedir eso. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos contentos, papá, porque nos da tranquilidad, a mí me da tranquilidad, me da paz saber
que vos sos un Dios de gracia, papá. Que vos sos un Dios que me está esperando con los brazos abiertos. Sí, un Dios que quiere transformarme, que quiere hacer la mejor versión de mí. Pero que no está esperando la mejor versión de mí para trabajar, sino que quiere trabajar ya conmigo. Y esa es su gracia. Señor, te queremos dar gracias por tu gracia. Gracias por tu amor incondicional, papá. Yo te quiero pedir que en esta mañana, si hay alguna persona, Señor, que vino tal vez afligida, que vino con confusión, que vino sintiéndose culpable, que en esta mañana tu gracia, Señor, tu amor la rodee, la llene, que tu palabra sea la que pueda estar reconfortando su corazón y trayéndole alegría, Señor. Que realmente la alegría de saber que tu gracia no pide nada a cambio sea lo que se refleje en nuestra cara en todo momento. Que pueda ser esa alegría natural, fresca, Señor. Como seguramente tuvieron los cristianos en Antioquía ante este mensaje, papá. Y yo te quiero pedir, Señor, también por cada uno de nosotros, papá. Para que este regalo magnífico que recibimos podamos compartirlo, papá, con todos. Porque no es un regalo para nosotros solos, es para todos. Jesús, vos moriste en esa cruz por todos y resucitaste, Señor, por todos, papá. Ayúdanos a ser esos profetas que transmiten tu mensaje alentador de que vos nos amás, papá, de que vos tenés lo mejor para nosotros. Usanos, Señor, en este tiempo, llenanos de gracia, Señor. Y que tu Espíritu Santo, papá, sea el que esté obrando y moviéndose a través de nosotros, a través de esta iglesia, para bendecir, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no terminamos puestos de pie, diciéndole al Señor: mi corazón es tuyo, Señor, todo lo rindo, Señor, ante ti? Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Todo lo rindo en verdad. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo rindo en verdad.
lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti. Todo lo que amé, lo rindo a tus pies. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Declarémoslo en el nombre de Jesús. Todo lo rindo en tu altar. Lo que no te agrada de mí, todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu, todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí, todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Señor, todo lo rendimos en ti. Quema lo que no te agrada de mí, todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu, purifícame con tu espíritu, purifícame con tu espíritu. Dios te bendiga. Que el Señor te acompañe en esta semana. Y que, como hablábamos, que el Señor nos muestre su gracia permanentemente. Dale un abrazo, dale un beso a tu hermano.